Hola, estamos iniciando ya la tercera semana de curso. La verdad, ha sido muy positivo el resultado obtenido hasta el momento. En esta semana vamos a ver varios temas, como ya habrán podido revisar en el documento de base. Entre otros, vamos a ver el balance de comprobación, los ajustes a ese balance de comprobación y el balance de comprobación ajustado. Esos son conceptos que tenemos que tener muy claros para elaborar los ejercicios denominados balance de comprobación y balance de comprobación ajustado. Entonces, yo sí quisiera poner especial énfasis a esa parte, a ese tema de los ejercicios relacionados con estos temas, porque tal vez no nos sean tan familiares, tal vez el tema de la semana 2 o incluso de la primera semana son un poco más sencillos de comprender. En esto ya vamos adicionando elementos y entonces tenemos que tener varias cosas muy claras y varias cosas muy claras también para proceder a hacer las tareas correspondientes a esta semana. Así que les voy a explicar un poquito de qué se trata. El balance de comprobación es realmente muy importante porque es acá donde hacemos un equilibrio entre todas las cuentas de la organización. Entonces, al final yo tengo que obtener sumas iguales en el debe o en el haber. Aquí realmente yo vengo, y por eso algunos le llaman balance de prueba, porque realmente yo vengo a poner a prueba cómo ha sido mi registro de transacciones. Todo ese registro que yo he realizado en el diario, procedo a mayorizarlo y de ahí la importancia de la mayorización, donde yo vengo a determinar los saldos de las cuentas. Entonces, con base a esos saldos de las cuentas, entonces yo puedo elaborar mi balance de comprobación o balanza de comprobación, como lo llaman algunos. Y es entonces donde yo vengo a totalizar las cuentas acreedoras, deudoras con sus saldos correspondientes para balancear y obtener sumas iguales de todas las transacciones realizadas en la organización en un periodo determinado, sea activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Todo eso lo voy a balancear y al final, cuando yo hago todo ese registro, yo hago esa mayorización de manera correcta, yo voy a obtener sumas iguales. Entonces, por eso algunos le llaman balance de prueba. Entonces, realmente es importante conocer este balance y que ustedes puedan hacerlo. Es parte de lo que vamos a realizar en el trabajo de esta semana. Este es un ejemplo, la imagen nos muestra la estructura básica de ese balance de comprobación. Y entonces yo en las columnas del debe y del haber voy a ir colocando los resultados de los saldos de la mayorización en cuanto a activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y finalmente voy a tener sumas iguales. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis en cuanto a que por favor no abran la prueba en línea si no han resuelto el documento para hacer el ejercicio del balance de comprobación. Lo que pasa es que el documento, si alguno ya lo ha revisado y los que no lo van a ver posteriormente, el documento tiene todos los datos para que ustedes elaboren un balance de comprobación. El ejercicio tiene una sola pregunta y es ¿cuáles son las sumas iguales? Eso es. Entonces, si alguno dice, ah, no, yo no voy a ver el documento, voy a hacer la prueba, entonces la prueba le dice, ¿cuáles son las sumas iguales? Usted dice, ¿de qué me estás hablando? Es importantísimo, yo les digo ahí en la plataforma, no abrir la prueba hasta no revisar el documento, palabras más o menos. Realmente de eso se trata, que ustedes puedan hacer todo el análisis de las cuentas y que puedan posteriormente hacer un balance de comprobación correcto. La semana anterior hablamos de los ajustes, ¿recuerdan? Los ajustes son parte importantísima para hacer cortes dentro de toda la gestión de la organización. Entonces, por ejemplo, a final de mes cerramos todas las cuentas y ajustamos, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que habían, qué sé yo, por ejemplo,
cosas que se han pagado por adelantado. Entonces, ok, yo pagué por adelantado, qué sé yo, un seguro o pagué por adelantado un alquiler. Entonces, ¿cuál es el gasto que debo de reportar real en la contabilidad al corte de ese mes, al cierre de mes? ¿Cuál ha sido el gasto? Que aunque yo lo pagué por adelantado, si ya transcurrió un mes o ese mes en el que yo compré inclusive o adquirí el seguro o pagué el alquiler, ya se ha gestado un gasto. Entonces, ¿a cuánto corresponde ese gasto a final de mes? Y yo tengo que hacer ese registro, entonces tengo que hacer un ajuste, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Esos ajustes tenemos que tomarlos muy en cuenta porque cuando yo elaboro el balance de comprobación, lo ajusto y hay un balance de comprobación ajustado, ¿de acuerdo? Ese balance de comprobación ajustado incluye la mayorización de las cuentas ya con la inclusión de todos los ajustes de las cuentas, o sea, de todos los anticipos, de todas las cosas devengadas, de todo lo que tiene que ver con ajustes, yo lo incluyo dentro de el análisis del balance de comprobación y de esa manera yo lo puedo ajustar, o sea, traerlo al corte del mes, al cierre del mes y en realidad tener una balanza ajustada. Por eso es que la semana anterior vimos únicamente el tema de los ajustes, porque quería separarlo de esta semana en donde ya incorporamos el balance de comprobación y quería que ustedes contaran con esos conocimientos más claros, más fresquitos, más practicados para que entonces ahora vengan a hacer el balance de comprobación ajustado. Este balance de comprobación ajustado tiene que ver con el análisis, como les decía, tanto del balance de comprobación sin ajustar, que es el que hacemos antes de incorporar los ajustes, analizamos los ajustes y los incorporamos a ese balance de comprobación ajustado. Entonces, aquí es importantísimo que ustedes hagan los ajustes realmente muy bien hechos. Ahora bien, les voy a comentar algo con respecto al ejercicio que tiene que ver con el balance de comprobación ajustado y es que no los he puesto a hacer todos los pasos para que no se confundan. En contabilidad hay una característica que yo creo que a todos en la vida nos ha tocado. Y es que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde empiezo? Y aquí yo me confundí, y aquí yo me equivoqué, y esto no me está cerrando. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, yo sí estudié hace muchísimos años con inclusive hojas de trabajo columnares gigantescas. Y con lápiz porque las equivocaciones eran a cada rato, entonces ponga el ajuste 232.7 y luego acá y entonces al final no me cierran las sumas totales. Y eso realmente es muy frustrante. Yo no quiero que esa frustración les impida aprender contabilidad porque hoy en día tenemos sistemas de información y eso realmente es muy valioso. Contamos con muchas herramientas con las que antes no contábamos. Entonces, mi prioridad, aquí, ¿cuál es? Que ustedes al final totalicen gigantescas hojas de trabajo y les salga bien o que aprendan la contabilidad. Bueno, que aprendan la contabilidad, que entiendan los conceptos, que comprendan los diferentes instrumentos que la contabilidad le da a la organización para que se puedan tomar decisiones correctas y oportunas. En realidad, acá el tema de hacer repetitivamente muchas cosas no es tan importante en comparación con el aprendizaje del tema de manera profunda, de manera teórica, de manera conceptual. Entonces, los ejercicios, si ustedes los han visto, son más sencillos para que ustedes no se desgasten haciendo sumas, restas y cálculos, etcétera, sino que se concentren en el tema realmente importante, trascendental. Ahora bien, por eso es que la tarea, el ejercicio que tiene que ver con el balance de comprobación ajustado es muy corto porque yo les estoy dando el balance de comprobación hecho, les estoy dando los ajustes hechos, les estoy dando la mayorización hecha para que ustedes pasen eso a la fórmula que llamamos hoja de trabajo, aunque esa es muy cortita, puede contener más elementos, para que ustedes puedan completarlo, hacer los cálculos, acomodar la información y saber de dónde viene cada cosa y totalizar.
Al final lo que sí quiero y me interesa muchísimo es que ustedes comprendan cuál es la dinámica del ejercicio, cómo llegamos a obtener una balanza de comprobación ajustada. Entonces, esa es la diferencia, eso es lo que pretendo con el ejercicio. Entonces, eso significa que ustedes tienen que tomar también el documento en donde dice que vamos a abordar el ejercicio de balance de comprobación ajustado, lo tienen que leer de principio a fin, de manera analítica, como les he dicho desde el primer día del curso, para que verdaderamente puedan comprender cuál es toda esa dinámica que se va gestando durante todo el ejercicio y cómo llegan ustedes a obtener un resultado final. De eso se trata. Por eso también les digo, no abran el documento, perdón, no abran la prueba en línea hasta que lean todo el documento, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, esa es la idea. Puse por ahí unas cuantas preguntitas, en este sí tienen 5 preguntas cortas, porque puse unas cuantas preguntitas que son importantes para que ustedes estén repasando la información y se les quede almacenada ahí en sus sistemas. De eso se trata la prueba, pero entonces, para que comprendan que es importante que hagan una lectura completa y analítica del documento. Esta es una muestra de lo que viene en la tarea, que es la formulita de la hoja de trabajo. Entonces, acá lo que tienen que hacer es tomar toda la información del balance de comprobación sin ajustar, lo trasladan a este formulario, luego trasladan la información de los ajustes y una vez que tienen eso, entonces van sacando las diferencias correspondientes al balance de comprobación ajustado. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ya ustedes tienen ahí los asientos incluso resueltos para que los pasen acá. Entonces, es mucho más sencillo. Tienen la mayorización también. Entonces, obviamente es todavía más fácil de que ustedes lo pasen acá y el margen de error es prácticamente nulo porque la información está dada. Lo que tienen que hacer es acomodarla en esta hojita de trabajo para que puedan totalizar y entonces sí dar su respuesta correcta en la prueba en línea. Les repito, lo importante es que ustedes aprendan a llevar a cabo toda esta dinámica y comprendan de dónde salen los datos, a qué responden y realmente tengan un criterio contable a la hora de recibir la información. Finalmente, en el documento viene una parte de estados financieros. Es un tema de la próxima semana. Lo que pasa es que la próxima semana yo sí quiero que ustedes se dediquen a su proyecto final, que tiene que ver con la elaboración, ya sí, de un proyecto de un poquito más de nivel. Entonces les va a requerir más tiempo y quiero que ustedes se dediquen a eso. En esta semana entonces tenemos toda la parte teórica de lo que es el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo, que son básicamente los estados financieros tradicionales que se manejan en la contabilidad. De ahí, entonces, la importancia de que realicen también la prueba en línea. Ahí sí hay 10 preguntas que son de respuesta corta o falso y verdadero, en donde tienen que repasar un poquito la teoría que viene en el documento, pero aquí sí no nos quedamos con el tema de la práctica porque eso lo veremos posteriormente. Entonces, básicamente ese es el trabajo para esta semana. Los resultados hasta el momento han sido estupendos y espero que así continúen. Cualquier consulta, estoy a la orden en el foro de dudas. Muchísimas gracias por la atención y a la orden.